Hola, buenos días a los que ya se van uniendo. Bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos mientras venir otras personas que también se han registrado para dar comienzo a este webinar. Muchas gracias. Buenos días a los que se van uniendo de nuevo. Estamos esperando un par de minutos más para que se nos unan más personas de las que se han inscrito para comenzar entonces en un par de minutos con este webinar. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, entonces, siendo las 10:05, por respeto también al tiempo y a los que se conectaron, vamos a comenzar con este webinar. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos los que se están apenas conectando. Mi nombre es Mateo Rodríguez Arias, soy el director de la Unidad de Consultoría en Estrategia de Negocio y Experiencia en Experience Design. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes un poco pues, de nuestra experiencia y lo que hemos venido
trabajando, aprendiendo, mirando también en las consultorías que hacemos con clientes y en nuestras investigaciones sobre cómo hoy la IA se está aplicando al mundo de la experiencia. Y eso es como lo primero con lo que quisiera arrancar, y es el título, pues que es un título provocador que tiene este webinar, acotando y entendiendo de qué vamos a hablar, porque creo que de este tema de la IA, al generar tantas posibilidades y al generar tantas utopías, a veces somos un poco imprecisos y un poco ambiguos como en hablar o en distinguir con claridad de qué punto de aplicación estamos hablando, de que para qué la estamos viendo, con qué alcance, con qué lugar de oportunidad. Entonces vamos a ver todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo que vamos a estar viendo, tiene que ver mucho o va a estar pues en el marco de la experiencia de usuario, muy de la mano también en ese frente o aspecto puntual de la atención al cliente. Eh, y precisamente lo que busca esta conferencia y lo que busca pues como toda esta investigación que hemos hecho es reconocer tanto lo positivo, en donde ya vemos que sí hay cabida una aplicación en donde hay la posibilidad de crear, de configurar, de ejecutar y de entregar una buena experiencia a los clientes, como también todavía ciertos vacíos o ciertos lugares en donde hay grises, que a pesar pues, de la buena fe con la que con entusiasmo vamos aplicando la IA a ciertos casos de uso, pues todavía hoy está generando unos vacíos que al final se traducen en grandes problemas de experiencia, en grandes riesgos para los negocios y para las operaciones. Entonces la idea es irnos así, vamos a arrancar pues como con esa primera parte, incluso muy en orden con el título, mirando en que sí, ¿cierto? Y reconociéndolo, nombrándolo de manera precisa y clara, porque eso también es algo que nos permite tener una base para construir, pero también empezar a mirar en qué no y cuáles son los conocimientos, herramientas que podemos usar también para mitigar esos nos que todavía se nos presentan en esa aplicabilidad. Entonces, antes de ya abrir y comenzar pues como con el tema, de pronto para quienes estén conectados que no nos conozcan o para quienes sí nos conocen, pues también por actualizar un poco, recordarles que Experience es una consultora que transforma las relaciones entre las compañías y sus usuarios a través del diseño. Hacemos diseño de experiencias, ofertas y canales centrados en las personas, y desde hace un par de años hacemos parte de un grupo que se llama el Grupo FIT, un grupo de empresas de finanzas, innovación y tecnología, que a su vez forma parte de un grupo empresarial mucho más grande, que es uno de los hubs de software más grandes del mundo, que se llama Constellation Software Inc. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces por lo positivo, vamos a comenzar por eso que donde las empresas lo han hecho bien y donde hemos encontrado un punto de aplicación válido para la IA en términos de experiencia de usuario. Y es, o quiero partir pues como de esta frase, que la voy a leer y voy a explicar también qué ha pasado, pues como en términos de la historia de los últimos años en términos de inteligencia artificial. Y es que no hay humano vivo que entienda mejor la intención de contacto y se ocupe diligentemente que un agente de ella. Resulta que en todos estos, en el desarrollo de los motores de inteligencia artificial y de los LLM, de los motores de procesamiento del lenguaje natural, hubo un punto de inflexión que se dio más o menos a finales del año 2024, y es que después de muchos intentos, después de muchas formas en que las empresas que estaban apostándole al desarrollo de la IA estaban intentando generar esa comprensión del lenguaje natural y esa interacción en el lenguaje natural de estos motores, eh, pues digamos, porque no, esto no es un webinar de temas técnicos, sino más de cómo se aplica. Entonces, digamos, el hecho es que esa vaina empezó a entender, ¿cierto? Entonces empezaron a entender los motores de inteligencia artificial y empezaron a ser capaces de interactuar de una manera orgánica, fluida, natural con el cliente, y empezó a pasar algo que básicamente era como la gran tara o el gran stopper que teníamos de cara, por ejemplo, a bots con inteligencia artificial o a diferentes plataformas de interacción basadas en inteligencia artificial o en otras tecnologías anteriores. Eh, y es que el humano empezó a darse cuenta que la máquina le entendía, pero pues, eso se fue al extremo, y es que incluso en términos ya de atención al cliente, entiende mejor. Uno puede hablarle en al revés, como la ortografía, a medias, trocar las palabras, trocar las letras, uno puede hablar
casi que es, como se dice vulgarmente, letra pegada, es decir, sin mucho filtro, de cualquier manera, y él entiende. Y no solamente entiende en términos, pues, como de conocimiento racional, racionalmente entiende, sino que también es capaz de entender o de deducir de alguna manera también esa temperatura de la emoción que hay en la forma como el humano se está expresando. Entonces, eso empieza a generar que haya un lugar de aplicación muy claro para la IA y en donde sí está funcionando gracias a ese salto que da, pues, como estos motores de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural, es que normalmente los agentes que ya están expuestos son mucho más precisos en identificar la intención, incluso mejor, tiene más trabas a veces, pues o por la atención o porque no es capaz de leer o de capturar con claridad qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo el ser humano, o en qué estado está emocionalmente, pero una IA es capaz de identificarlo mejor, es capaz de responder más rápido. Hay un tema ahí también incluso, por ejemplo, el tema de los idiomas, que está empezando a costar mucho en las operaciones tradicionales, sin fatigarse. Es capaz de escalar sin necesidad de tener que contratar. Es capaz de empezar a atender ya, dependiendo de la parametrización y con un muy buen diseño, tickets en un primer contacto. Eh, es capaz de tomar y de automatizar lo transaccional y lo repetitivo y apoyar también a agentes humanos en tiempo real. Entonces, en esto sí está empezando a funcionar. Está empezando a funcionar, claro, con sus peros, con sus contextos particulares. No es como que funciona a destajo o simplemente comprando una licencia y poniéndola, sino que requiere obviamente un proceso de parametrización de diseño en donde uno con mucha claridad y con mucha intención empieza a mirar cómo lo aplica ahí. Pero en estos puntos está funcionando en eso, sobre todo en algo que por muchos años, por ejemplo, los BPOs y ciertas empresas dedicadas a la atención al cliente trataron de desarrollar de muchas maneras sistemáticas, que es todo este asunto de la empatía, todo este asunto de la escucha activa, todo este asunto de la identificación de emociones. En todo eso, una IA hoy cumplir al humano y hacerlo mejor. Entonces, en eso sí, ¿cierto? En eso podemos decir, claro, sí está funcionando, pero entonces ahí aparece una lectura crítica también de varios peros que hay que tener en cuenta y que esos peros además se enmarcan en nuestro quehacer. Entonces, por eso también lo analizamos, lo miramos y vemos que eso es parte precisamente de las prácticas de diseño central humano, porque esos peros lo que nos devuelven son una necesidad de tener unas decisiones conscientes de diseño, de cómo vamos no solamente a implementar esas experiencias en términos técnicos, sino también de cómo las vamos a implementar en términos de el comportamiento humano. Entonces, voy a poner un caso simplemente como para ir ejemplificando estos diferentes puntos que vamos a ver. Entonces, en este punto de sí a la IA, en donde sí ha funcionado, hay un caso que es muy famoso, que es un caso de una fintech sueca que se llama Klarna, que para febrero de 2024 implementa unos agentes conversacionales con OpenAI, eh, que tenían pues un nivel de agencia relevante porque era capaz de responder, consultar y ejecutar sin escalar al ser humano diferentes funciones como pagos, reembolsos, reprogramaciones de cuota, tenía soporte multidioma y también pues, empezó a tener disponibilidad 24/7. Y los resultados fueron impresionantes. En una primera instancia, en un primer momento, 67% de todos los chats de soporte fueron automatizados en un primer mes, o sea, cogieron las intenciones, casi en un 70% las automatizaron. En ese primer mes hubo 2,3 millones de conversaciones resueltas sin un agente humano, eh, lo que correspondía a haber reemplazado a 700 agentes humanos. El tiempo promedio de resolución de 11 a 2 minutos, es decir, se redujo en 5 veces. Eh, Hubo una reducción también de un cuarto, de un 25% de consultas repetidas por el mismo problema y lograron atender más de 35 idiomas sin que eso representara un costo adicional. Tenían proyectados entonces, pues como en esa implementación, un ahorro operativo anual de 40 millones y les sugiero pues que aunque estas cifras son muy impresionantes y hay mucho de eso que hoy se puede tomar como punto de referencia para nuestros KPIs cuando vayamos a implementar IA,
Pues les pido que lo guarden, pongamos este caso en stand-by porque hacia el final del webinar vamos a ver también unos matices de cara a esos peros que les voy a mencionar. Entonces vamos a arrancar con varios peros, porque el pero no es simplemente pues como decir sí pero no, sino varios peros de cómo hay que pensar o cómo, cuáles son los retos grandes, los desafíos que hoy tenemos cuando implementamos IA en servicio al cliente y cómo también podemos empezar a entender con qué tipo de preguntas de diseño, con qué tipo de informaciones, con qué tipo de decisiones en nuestra organización, pues podemos mitigar precisamente esos peros. Entonces, el primero es, bueno, digámosle sí a la IA, implementémosla, pero entendamos muy bien y pensemos muy bien dónde la vamos a implementar. Ese es el primero. Entonces, ya hay varios casos en donde incluso CEOs de empresas grandes empiezan a hacerse esa reflexión y donde nos dicen el asunto no es implementaría, sino implementarla donde genera un problema o donde no agrega valor. Y aquí recuerdo yo pues que esto siempre ha sido así, pues todos los booms de implementación de ciertas tecnologías, de ciertos assets, de ciertos paradigmas en la empresa, normalmente han arrancado como está arrancando en parte la IA, y es que sentimos como una obligación de implementarla y muchas veces no nos preguntamos muy bien en dónde y para qué. Y empieza como ese asunto de hay que usaría, hay que usaría, hay que usaría, hay que usaría, pero a veces se vuelve como un fin en sí mismo en un medio. Eso mismo pasó en su momento cuando estábamos haciendo transformación digital, que la gente decía, hay que tener una app, hay que tener una app, hay que tener una app, y ni siquiera se preguntaban si era necesario o no tener una app, o para qué, o para quién, o en qué momento, o para qué interacción. Pasa exactamente lo mismo con la IA. Tenemos que hacernos la misma pregunta, es, ¿dónde esa IA puede agregar valor? Pero también y sobre todo, ¿dónde esa IA si suma y no por el contrario se convierte en una problemática? Porque en cuanto a la interacción del usuario, y ahorita lo vamos a ver, pues hay cambios importantes que empiezan a generar eh, pues unas necesidades de tomar muy conscientemente esa decisión de en dónde la vamos a poner. Entonces, eso nos lleva a una conversación sobre niveles de agencia. Eso es lo primero, entender que ese dónde ponerlo implica también conocer que hay diferentes tipos de agentes hoy. Incluso hay unos pues que todavía están dibujados en papel, pero que lleguen a expresarse, a manifestarse, todavía están en construcción porque tienen también unos desafíos técnicos importantes, sobre todo alrededor, por ejemplo, del costo, del valor, de todo este asunto de los tokens, de la cantidad de interacciones, de la cantidad de información que tienen que procesar. Entonces se vuelve que, a diferencia de lo que creíamos, eso no es infinito, eso no sirve para todo, eso no se puede sobrecargar de información y va a seguir funcionando igual. Entonces eso hace que los niveles de agencia hoy todavía estén, digamos, en desarrollo. Pero esos niveles de agencia entonces tienen, en principio, desde la teoría y desde lo que se está llevando a la práctica, 5 puntos, 5 tipos de agencia. Una primera, que es la más práctica, o el donde más claro usar la IA es la IA en consumo, es decir, la IA puesta como una herramienta de trabajo, la IA como un apoyo del humano en tareas puntuales. El humano sigue decidiendo todo, el humano sigue encargándose de todo, es el que lleva, digamos, las interacciones y las tareas a cabo, pero tiene la IA como herramienta. Entonces, sirve mucho para automatizar procesos operativos, pero sigue a un lado y el humano es el que está agenciando de frente. Hay un segundo tipo de agencia que es ya cuando el agente está embebido o la IA está embebida y vive dentro del producto canal, forma parte de la experiencia y hace algunas cosas que potencian el servicio. Es decir, es como si tuviéramos una operación híbrida, en donde hay ciertos roles y ciertas tareas que lo hace personas, pero hay otras que ya están ocupadas por bots y por agentes. Ese es el segundo nivel. Hasta ahí, hasta esos dos niveles, tenemos agentes o se nombran regularmente agentes de propósito general, es decir, que no tienen tools ni contextos propios de una organización o de un contexto específico. Saben de cultura general y hacen asuntos por promedio de lo general y lo abierto que hay, pues como en su programación por defecto.
El tercer nivel, que es en el que estamos hoy, el de tipo de agencia, es el nivel contextual. Es cuando ya la IA empieza a poder sentarse y poder trabajar desde el conocimiento específico de una organización. Es una IA que ya está especializada en el conocimiento del contexto propio de un negocio, pero que es algo que implica todo un proceso que ahorita vamos a hablar un poquito del tema, eh, en el que la empresa tiene que empezar a darle contexto y a producir el contexto adecuado, que es la manera como hoy, digamos, sería la analogía a lo que se llamaba entrenamiento antes, ¿cierto? Digamos, usar la palabra entrenamiento el día de hoy para hablar de bots no es completamente correcto, porque realmente los bots no se entrenan, sino que se contextualizan, es decir, se van poblando de información propia del universo de la marca, de mis políticas, de mis características, de mi lenguaje, de todos mis procesos, procedimientos, eh, manuales de usuario, condiciones, y ahí es que ella se vuelve contextual, pero no es que yo esté entrenando el bot ya es eh, funcional, conversacional, y ese es el entrenamiento que viene de fábrica, pero lo que hago es que lo contextualizo y ahí aparece la posibilidad de responder ya por una organización o por una marca específica. Entonces es en el que estamos hoy. Ya de ahí entonces hay dos niveles de agencia que están proyectados, en el que en el especializado está muy ya en producción, que es que la IA ejecuta procesos completos sin supervisión por interacción, es decir, se vuelve que hay ya servicios enteros de punta a punta autónomos, impulsados o hechos con IA, y básicamente del ser humano lo que hay es simplemente una supervisión general y ya la autonomía total, en donde la IA opera orientada ya a objetivos, decide, coordina y actúa completamente sola, y donde aparecen nuevas soluciones creadas desde cero con IA en el centro. Ahí están los dos paradigmas, que son dos, muchas veces la gente los confunde como uno, pero realmente son dos, y es cómo se va migrando desde la IA con Human in the Loop, es decir, que la IA está al mismo nivel de los humanos, simplemente que es como va tomando ciertos roles o ciertas actividades y está en una cadena de producción donde obviamente el parámetro principal va a ser el humano, y lo que va a llegar con esos agentes autónomos es Human on the Loop, y es que la cadena de producción es solamente entre agentes y el humano está simplemente encima, pues obviamente mirando pues que programando y mirando que se dé la calidad correcta, que no hayan errores, que pueda evolucionar, pero realmente ya no está imbrincado en la cadena de producción abajo para el servicio. Entonces, esos son unos dondes, ¿cierto? O sea, unos primeros dondes, porque realmente, y lo vamos a ver ahorita, mezclarlos o trocarlos o inconscientemente pensar entonces, por ejemplo, que un bot va a responder de manera contextual cuando solamente lo tengo como una herramienta de consumo, es un error que puede llevar a malas experiencias o a problemas de experiencia con los clientes finales. Voy a decir algo que no había dicho desde el principio. En esta plataforma hay una caja de preguntas, hay comentarios y caja de preguntas. El que tenga alguna pregunta la puede dejar en la caja de preguntas y al final vamos a dejar un tiempo para responderlas. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, ponemos precisamente en un donde, en un lugar en donde para el cliente no es óptimo, donde precisamente empiezan a aparecer errores o de comprensión o de entendimiento, de contexto, donde hay niveles de autonomía que no son los adecuados para la interacción que el cliente está necesitando hacer? Pues pasa esto, y es el caso de Taco Bell, no sé si lo conocían, fue un caso muy viral, en donde ellos instalaron en 500 restaurantes un piloto de poner en el drive-thru, el tótem del drive-thru ya no era una persona pues que estaba ahí telecomunicándose como desde la caja, sino que era una IA que tomaba el pedido y ponía la comanda en el restaurante. Resulta que por un tema de contexto, por un tema de dónde y también por el nivel de agencia que tenía el bot, los usuarios empezaron a darse cuenta que no funcionaba. O sea, había ruido de fondo, no entendía, por ejemplo, acentos locales, no era capaz el bot tampoco como de atender solicitudes específicas, y eso es muy propio, y es que la persona dice, quiero esta hamburguesa o quiero este taco, pero lo quiero sin lechuga, pero lo quiero así, quiero un vaso de gaseosa, pero lo quiero sin hielo, pero la quiero light, pero la quiero agrandada. Bueno, ante todo eso, el bot no era capaz
comprender, pero más allá de eso también era el nivel de agencia que tenía, es que no tenía contexto suficiente específico de todo o la conversación cuando uno está pidiendo en la carta de Taco Bell por un drive-thru, y precisamente eso es lo que hacía, que no pudiera comprender. Entonces ahí se volvió viral, e incluso en TikTok habían videos donde el usuario empezó a aprender cómo hackear el sistema para que le pasaran asesor. Entonces este es el video. Hi, welcome to Taco Bell. What can I get started for you today? Can I get 18,000 water cups, please? Okay. What can I get for you? Bueno, para ilustrar mejor qué es lo que está pasando en el video, llega una persona del drive-thru y le dice le contesta pues una voz de inteligencia artificial, un agente conversacional, le dice que qué vas a ordenar hoy, él le dice que quiere 18,000 vasos de agua. Entonces ahí como que el agente brinca y ya aparece la voz humana y le dice qué necesita. Entonces se volvió muy famoso porque incluso se volvió pues un trend en TikTok, que la gente iba pues a molestar a la gente, a decirle cosas pues por el estilo descabelladas para que hubiera paso asesor, pero realmente más allá pues del chiste y del tema, es un ejemplo de cómo un canal deja de ser un canal realmente porque el usuario aprende a hackearlo porque no es útil, porque por más de que está esa buena intención o la intención de reducir costos o de ser muy tecnológicos, aplicar la IA, pues realmente no surte el efecto en experiencia de usuario, genera una mala experiencia, pero al final genera que pues el usuario averigüe o tenga que pasar a un asesor. Entonces pues no está supliendo o no está surtiendo el efecto esa inversión. Al final pues fue retirada completamente del drive-thru. Pues probablemente lo vuelvan a implementar ya como con mucho más conocimiento y con más claridad en dónde y cómo aplicarlo, pero pues en su momento fue un fracaso. Entonces el segundo pero que aparece frente a esa implementación de la IA es pues preguntarnos también cómo se implementa la IA, porque en términos del cómo aparecen unas diferencias grandes entre la forma como veníamos diseñando experiencia de usuario para relaciones entre humano-humano, relaciones humano-pantalla y ahora relaciones humano-agente o asistente de IA. Ya no estamos diseñando entonces sobre sistemas lógicos, y eso es importante también comprenderlo en términos técnicos, sino que estamos diseñando sobre sistemas probabilísticos. La forma como veníamos diseñando, o digamos como el artefacto más parecido al que tenemos, pues al que teníamos acceso antes de que llegara toda la IA que tenemos hoy, eran unos, aunque surtían un efecto parecido, eran distintos. Eran unos bots que eran como si fueran árboles de IBR, en donde yo lo que iba marcando era una selección de opciones, ¿cierto? Una selección única en una paleta de opciones, y básicamente era una navegación por árboles de navegación, en donde pues podía obtener cierta información o cierta transaccionalidad, pero no era realmente que el, el bot fuera generativo y estuviera conversando conmigo, estuviera ejecutando con autonomía ciertas cosas, sino que era más como una especie de interfaz de botones, ¿cierto? Sino que virtualizadas. Resulta que esa lógica entonces venga, si esto luego aquello, que era ese sistema lógico condicional de si hunde este botón, pasa esto, si dice esto, dígale aquello. Eso cambia mucho con la IA actual, con la IA generativa, y eso es algo que tenemos que entender para poder lograr efectuar o obtener los efectos que queremos con respecto a los diseños de experiencia que hacemos. Y es comprender que es probabilístico. Entonces vienen varias diferencias entre la forma como veníamos diseñando bots, experiencias, hasta incluso modelos de experiencia, hasta hoy, ya como es lo propio de la IA. Entonces, lo primero es que los sistemas, si se pudieran llamar así, digitales tradicionales o los sistemas de pantalla, tenían una lógica algorítmica, y es que siempre que yo diera un mismo input iba a obtener un mismo output. El ejemplo claro es el mensaje de error de una app es el mismo para todos. Si yo hago una ruta de decisiones que me lleva a ese mensaje de error, el mensaje de error siempre va a ser el mismo.
En la IA eso no es así, eso trabaja bajo otro modelo que no es la algorítmica, sino la estocástica, que es lo propio o que emula de manera muy similar la forma como se comporta la mente humana, y es que es probabilística, variable y aproximada. Es decir, es como si yo siempre, lo que hace el cerebro humano es que, un ejemplo, si yo tengo que atender un evento de experience y yo tengo que saludar a todo el mundo, lo más probable es que yo no salude a todo el mundo exactamente igual. Probablemente pueda pues, conservar el tono de experience, conservar el mensaje inicial que de pronto haya planeado con marketing, pero pues lo más seguro es que vaya a parafrasear entre una interacción y otra. Y eso es lo que haría la IA desde esa estocástica. Él tiene un mensaje, digamos, esencial y de manera variable y aproximada va reproduciendo. Entonces, lo que suponemos es el guión exacto, ¿cierto? Porque la idea además, incluso hasta en el agente humano, cuando hacía bot, era la idea del guión. Guiones muy reproducibles, entonces creemos que los bots van a reproducir exactamente guiones de lo que le decimos, mientras que lo propio de la IA es que existe un concepto que se llama temperatura, y es que uno define un parámetro de cuánta variación permite el modelo desde ese mensaje esencial o desde ese asunto que está ahí en el contenido, porque él lo que va a hacer es reproducirlo generativamente, por eso se llama IA generativa, y uno lo que define es un parámetro de cuánto se puede desviar, cuánto puede ser creativo o irle inyectando variaciones o cuánto debe ser un poco más fiel sin pretender que la fidelidad sea al 100% todo el tiempo, ¿cierto? Entonces una baja temperatura es que no puede inventar mucho, que tiene que ser muy restrictivo y que tiene que ser muy fiel y apegado al contexto original que yo le doy. Y una alta temperatura es que él puede, digamos, hacer más conjeturas, hacer más asociaciones, poner un poco más de creatividad. Lo tercero es que el conocimiento, entonces pensamos que la IA o que la gente sabe todo, ¿cierto? La IA sabe todo, el modelo sabe todo. Y realmente en términos de contexto general, sí. O sea, en términos de, de la información en general, de la historia de la humanidad, del mundo, de los estándares generales y las buenas prácticas de las diferentes industrias, de los servicios en general, sabe todo, pero del contexto específico de la empresa no. Entonces hay un ejemplo muy claro y es una universidad implementó un bot y le preguntó, alguien le preguntó al bot, le dijo, ve, en la universidad hay cargadores para carros eléctricos. Y él le respondió, sí, claro que sí, todos los carros son bienvenidos. Cuando la persona llegó a la universidad, no había estación de carga de carros eléctricos. Entonces fue a preguntar y le dijeron, no, no hay. ¿Qué pasó? Que el bot dedujo de la información general de las universidades del mundo, pues que entonces debería haber o pensó que la buena práctica o que lo adecuado sería que haya cargadores eléctricos y respondió que sí. Pero la universidad nunca le dijo que en términos de esos asuntos pues de la infraestructura no había. Entonces, lo propio de la IA, cuando ya la llevamos a uso en atención sobre empresas o marcas específicas, es que debemos proveer nuestra propia realidad, porque si no la gente lo va a deducir de promedio general. Y este es uno de los grandes frentes que hoy las compañías están empezando a ver y donde se va a generar una inversión pues necesaria y real para poder encontrar casos de uso exitosos de los agentes conversacionales en la atención al cliente, y es que hay que generar las bases de conocimiento necesarias para dotar de contexto a los agentes, pero además en términos posible, porque lo que se produce aparte de un posible riesgo de mala atención cuando no doy el contexto es que cuando no sé contextualizar técnicamente de manera correcta a la gente, se vuelve muy costoso cada interacción. Maneras ya específicas entonces de empezar desde el diseño a mirar cómo se genera ese sistema de agentes en donde hay unos agentes que guardan y custodian el contexto y la información de la empresa y que hay que saber cómo eh, hacerles el input, generarles la información, que hagan la ingesta y que la almacenen de la manera más óptima posible en términos de costos, y ya otros agentes conversacionales que están más al front, que son los que están atendiendo y haciendo las consultas allá y llevando la información al cliente.
Suponemos entonces que el bot siempre dice lo correcto, mientras que lo propio de la IA es que aparece un concepto, y es un concepto que les invito pues, a los que les guste este tema que lo busquen, porque es un concepto técnico de estos mundos de la IA que se llama la psicofantía, y es que una tendencia que tienen estos modelos de lenguaje natural a priorizar la complacencia sobre la verdad. Entonces, prefiere la fluidez, él prioriza de manera estándar. Otra cosa es que uno ya después, cuando ya lo llevo y lo contextualizo y lo pongo en mi ecosistema empresarial, lo puedo parametrizar de una manera para mitigar esa psicofantía, pero por defecto los motores vienen con exceso de complacencia, priorizan varias cosas, priorizan que la conversación sea fluida en vez de la verdad, priorizan que el usuario se sienta bien, un exceso como de empatía, de indulgencia, priorizan varias cosas por el estilo, las priorizan y creo que todos los que hemos hablado con cualquier chatbot de cualquier tipo, así sea simplemente en sus versiones gratuitas, ya lo hemos sentido y es ese exceso de indulgencia con el interlocutor. Lo que suponemos entonces desde lo que estaba explicando ahora es que uno entonces diseña flujos y reglas desde esa lógica como lineal y condicional del entrenamiento, pero realmente aquí aparece desde la IA otro mundo, otro capítulo y otro saber que es distinto a eso, que es la ingeniería de prompt y la ingeniería de contexto, donde uno lo que empieza es como a delimitar comportamientos y no es que yo entrene o programe el modelo, sino que sobre ese modelo monto una ingeniería de prompts y una ingeniería de contextos, que son precisamente esas bases de datos optimizadas para el consumo de la IA, que empiezan a generar que ese modelo pues funcione en mi contexto específico empresarial. Y lo que venía desde antes, lo que lo está diciendo ahora es esa interacción entre humano-humano, humano-pantalla, que es la interacción con personas interfaces, pero aquí en términos de la psicología del consumidor y del usuario y de la interacción aparece una nueva relación, que es la relación humano-agente, donde lo que está sucediendo, y es un fenómeno también que se está estudiando mucho en términos de experiencia de usuario, es que el humano es completamente despótico ante la máquina. Cuando a uno lo llama una persona, el humano por un asunto de presión social, de simpatía, incluso hasta de tener un poquito de vergüenza, pues trata de no tratarlo del todo mal, no le cuelga, no le tira el teléfono, pasa o admite si hay algún error, si dice algo ligeramente mal. El humano no está dispuesto a que una máquina que simula ser un humano se equivoque. Y eso lo que genera es cero tolerancia frente a las interacciones con agentes conversacionales de IA. Y eso es una exigencia grande. Entonces hay una nueva psicología de la interacción. Hay una nueva psicología de la interacción de que cuáles son los mínimos de tiempo que le aguantamos a una gente que piense, cuáles son los mínimos de margen de error que toleramos que cometa, porque frente a una persona hay un poco de empatía, frente a la gente no. Y eso también nos trae pues una exigencia importante en la manera en la que tenemos que asumir estas implementaciones de IA en la atención al cliente. Entonces hay un ejemplo rápido que es el caso de Cursor, que es un software donde la gente alucina con una política y resulta que pues el bot que se llama Sam tiene una autonomía e incluso logra desconectar un montón de usuarios porque estaban usando varios dispositivos. Y resulta que él, por un asunto de contexto general, supone que Cursor no lo deberían usar con una misma licencia en varios dispositivos y los desconecta. Resulta que los usuarios generan incluso en Reddit y en Hacker News un asunto viral pues, de contestación a la empresa, cancelan públicamente un montón de licencias y resulta que al final se dan cuenta que fue que el bot infirió que solo se podía tener un dispositivo por suscripción y empezó a ejecutar pues como toda este comando. Entonces ahí hay una frase de Casey Cosircott, que es el Chief Decision Scientist de Google, y dice que la IA comete errores y no puede responsabilizarse de ellos y los usuarios odian ser engañados por una máquina que se hace pasar por un humano.
de esto incluso han empezado a salir regulaciones, han empezado a salir también diferentes casos, incluso donde hay demandas a empresas por cosas que dice la IA, donde los resultados o lo que se ha dicho es, al final no importa si la IA lo inventó, es tu bot, es un representante de tu marca, entonces pues la marca asume. Otro asunto entonces es cuánto, ¿cierto? Entonces llevamos dónde, cómo y cuánto. Entonces, esa idea de automatizar todo, pues nos puede parecer muy fácil o muy de generar eficiencias, pero saber que no automatizar realmente es lo estratégico, ¿cierto? Entonces, aquí hay un termómetro de automatización, eso es una creación propia de Experience en donde nos empezamos a preguntar y con base en lo que nosotros empezamos a ver en las empresas que atendemos es saber también cuánta hay es suficiente y mirar pues como para qué tipos de interacción es más recomendable preservar lo humano o agrega más valor o se mitiga menos riesgos si realmente preservo lo humano o incluso genero más calidad y cuando realmente sí es una muy buena idea automatizar porque precisamente pasa lo mismo, pero hacia el otro lado se asegura la calidad, se generan eficiencias, es útil realmente, no genera tantas resistencias en el usuario. Entonces vamos a arrancar con lo que sí es una buena idea automatizar, las consultas frecuentes y predecibles. Todo el tema de información general es una muy buena idea de automatizar, pero teniendo muy en cuenta que eso no se automatiza simplemente poniendo una licencia de un bot conversacional expuesta a los usuarios porque tengo que generar toda la base de contexto específico y propio de la empresa para que él no vaya desde la psicofantía, pues por complacer al usuario o por hacer deducciones del promedio general a inventar información sobre mi empresa que después me comprometa, ¿cierto? Soporte informativo de bajo riesgo, también está muy relacionado con el tema, se puede automatizar. Todo el tema de seguimiento y trazabilidad de casos, PQRs y demás, es algo que se puede automatizar en servicio al cliente. La personalización con contexto organizacional, empezar a tener unas atenciones un poco más personalizadas, más puntuales, eso se puede automatizar. Lo que ya empieza a ser, digamos, un poco más de más cuidado, de más inversión, incluso en el diseño y la implementación, eh, y que entonces uno empieza a pensar en que podría ser una buena idea preservar lo humano, es todo el tema de resolución de casos complejos o únicos para ciertas cosas. La IA podría apoyar, pero por completo, pues también ahí hay asuntos humanos que podrían intervenir y que podrían generar una mayor pertinencia para situaciones con carga emocional muy alta. Miren cómo empieza a haber también, incluso en ese asunto de instaurar o instalar ciertos bots o ciertos agentes de ciertos puntos de la cadena de atención, incluso el escala sigue siendo algo que no debería ser eh, opcional en ciertos casos, y por ejemplo uno de ellos es en situaciones con carga emocional muy alta. Un ejemplo que estábamos viendo con un cliente es, por ejemplo, en el tema de seguros, en todo lo de siniestros y accidentalidad. Por ejemplo, es una situación, es un momento de verdad muy alto de la marca, pero es una situación normalmente con una carga emocional alta. Entonces, incluso no es porque el bot no lo pueda entender a uno o porque no pueda generar una atención efectiva, es porque incluso hasta la misma persona se vuelve en un soporte emocional para ese momento que es parte pues incluso como del valor del producto. Decisiones con consecuencias irreversibles o acciones relevantes, por ejemplo, en el estado de realidad de una cuenta de usuario con consecuencias irreversibles es algo que no debería estar completamente automatizado, sino con algo de humanos. Y al final, momentos que definen la relación con la marca en términos ya muy de marketing, de esos grandes momentos de verdad, como lo estaba explicando ahora, ahí también sería ideal preservar algo de lo humano. Y ahí aparece entonces algo importante y creo que no sé si lo han notado, que ha sido como un hilo transversal de todo lo que hemos hablado, que es el tema de el gobierno de datos o los datos.
porque todo ese tema de datos e información se empieza a convertir en el límite que más frena la implementación de IA, pues no necesariamente solo como por el asunto del cuidado de los datos, que es la seguridad de los datos, que es un asunto fundamental, sino también por lo que implica realmente la disponibilización de datos para contextualizar adecuadamente a los agentes y que sí se puedan convertir en agentes útiles para diferentes casos. Entonces, pasa y ha pasado que eh, el tema de la información verídica, la información correcta, la información pública, la información confidencial, la información sensible, todo esto sin un diseño de estas implementaciones es lo que empieza a mezclarse. Entonces empieza a pasar que los agentes acceden a datos reales de los clientes, como estados de cuenta, historiales, credenciales, información médica, financiera, información sensible, y el agente lo recibe como parte del contexto y puede caer incluso embebido en sus patrones, porque si uno no sabe muy bien cómo promptear y cómo hacer esa ingeniería de qué es contexto, qué es cómo debe comportarse, qué es información general de la empresa, qué es información ya específica que hace parte de sus datos de usuario. Entonces pueden empezar a filtrarse conversaciones. El modelo puede no tener muy claro un criterio ético sobre esos datos y responde con lo que tenga acceso, con lo que no debería compartir. Puede combinar incluso información de distintos usuarios y construir respuestas mezcladas o indebidas. Y ahí empiezan a aparecer un montón de asuntos de ley, asuntos relevantes y es, por ejemplo, lo que dice ahí un RAG. El RAG normalmente es un tipo de ingeniería que lo que permite es construir agentes que son los que guardan la información de contexto, no son los agentes normalmente que están de frente en lo conversacional, sino son los que guardan, pero eso necesita un gobierno, una estructuración en donde quede claro qué es información pública, qué es información confidencial, qué es información restringida. Entonces, no solamente en términos de eficiencia económica, de cuánto cuesta la interacción con IA, sino también en términos de cuidado del dato. Entonces, aparece todo un mundo de diseño que se llama el RAC. Aparece todo este tema de Avias Data. Aparece la ley 1581 también para el que la quiera consultar, que dice que cuando la gente falla con datos personales, la responsabilidad siempre recae sobre la organización. No hay modo de imputar al modelo o de imputar al proveedor de inteligencia artificial. Siempre va a ser responsabilidad de la empresa que está representando el bot. 56.4% ha habido más de incidentes de privacidad con IA desde 2024. La mayoría son por mal diseño. El 26% de las organizaciones comparten datos sensibles con la IA pública y solo el 17% de las organizaciones tienen los mecanismos y los diseños claros para bloquear o escanearlos. Y la gente al final no sabe qué es confidencial y eso es algo que se define realmente en el diseño. Entonces, todos los términos de eficiencia de uso de la información en la IA, de seguridad de uso con la IA, todo eso hace parte también de cómo diseñar e implementar de una manera adecuada. Y son hoy los dominios propios del diseño de UX, de experiencia de usuario, para agentes y para canales soportados en IA. Y resulta que entonces Klarna, para ir cerrando, eh, entonces empieza a girar la conversación. Empezó a suceder entonces que las personas empezaron a identificar que les estaban dando respuestas genéricas y sin empatía, que realmente había una incapacidad de solución real y los usuarios lo empezaron a denunciar, o sea, como que lo que les entregaba el bot como una solución alicientes o pañitos de agua tibia, como se dice, o pues unas informaciones que permitían de pronto conocer ciertos puntos y solucionar parte del problema, pero que no eran una solución real. Empezaron a aumentar de manera sostenida las quejas de los clientes, la satisfacción del CISAT, que en un principio había sido igualada, el CISAT del asesor al CISAT del bot, cayó 22 puntos y para 2025 Klarna ya estaba recontratando agentes humanos y tiene hoy un modelo híbrido. Entonces el CEO dice que se enfocaron demasiado en eficiencia y que al final el resultado fue menor
calidad y que eso no estaba siendo sostenible para la compañía. Entonces aquí vemos también cómo esos peros también son una invitación a empezar a mirar que sí, no estamos diciendo que no, pero que hoy lo que más empieza a refrescarse y lo que se empieza a generar como un nuevo dominio de trabajo es ese diseño de experiencia, ese diseño de los modelos, ese diseño de las estrategias de cómo vamos a implementar para que realmente no se vaya a convertir en un problema de experiencia, pero tampoco vaya a generar al final pues diferentes riesgos para la compañía, riesgos financieros, riesgos legales, eh, riesgos de reputación y diferentes tipos de riesgos. Entonces, en conclusión, para ir cerrando y poder dejar esos 10 minutos que dijimos, pues desde Experience lo que proponemos y lo que hemos venido reflexionando es que sí, que en el mundo de la experiencia de usuario, en el mundo de la atención al cliente, le decimos sí a la IA, pero teniendo muy claro en esos procesos de diseño que acompañamos estas tres preguntas. ¿Dónde? ¿Dónde poner la IA? En los puntos donde agrega valor real y con el tipo de agencia adecuado, ¿cierto? Escogiendo muy bien ese tipo, ese nivel de agencia que el agente va a tener ahí en ese punto. ¿Cómo? Diseñando la experiencia desde el paradigma y los elementos propios de la IA, no desde lógicas anteriores o desde maneras anteriores que precisamente impiden una parametrización adecuada de diseño que tenga en cuenta las variables o los vectores que realmente inciden en ese producto final de la experiencia que se ejecuta con IA. ¿Y cuánto? Pues lo suficiente para no poner en riesgo tres cosas, la seguridad, la experiencia y la reputación de la empresa y de sus usuarios. Realmente esa es pues como la reflexión que traíamos hoy. Y es como ante todo este optimismo y todo este boom de la IA, empezamos ya a obtener claridades y a decir, bueno, si apoyamos y queremos ser parte de ese camino en las organizaciones de implementar la IA, pero empezamos a comprender unos peros que son precisamente todas esas decisiones de diseño que hay que tomar para realmente hacerlo de una forma asertiva. Entonces, pues muchas gracias a todos. Juli, me colaboras si hay preguntas para que las hagamos. Sí, nos preguntan, ¿cuándo automatizar versus agentizar? ¿Y qué tan costoso es agentizar? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque la automatización es un espectro, a veces se puede hablar de automatizar y agentizar como de manera ambigua o pensando que es lo mismo. Digamos, lo que es propiamente automatización puede ser un paradigma que incluso viene desde antes de que la IA que tengamos hoy, la IA generativa exista, que es todo este asunto del Machine Learning y de otros, y de RPA y de otros modelos que también permiten ciertas automatizaciones. Eh, pues ese cuándo automatizar o cuándo agentizar, realmente desde el aspecto que nosotros estamos trabajando y mirando, que es la experiencia del cliente y la atención del usuario, pues agentizar realmente sería cuando haya una interacción que emula o que simula eh, el comportamiento humano, ¿cierto? O la interacción de un humano que está al lado de allá en la empresa. Pero ahí volvemos a decir lo mismo, pues habría ya que estudiar específicamente porque esa pregunta de cuándo agentizar, pues hay muchos posibles cuándos, ¿cierto? Hay muchísimos posibles cuándos. Ahí ya habría que mirar específicamente de qué contexto estamos hablando, de qué interacción, de para qué funciones y comprender muy bien el nivel de agencia necesario, el contexto necesario y desde ahí diseñar pues como toda la estrategia y toda la implementación. Entonces, pues no puedo dar una respuesta así que yo diga para esto, esto y esto, agentizar para esto, automatizar, pero agentizar realmente por defecto sería cuando haya una emulación de un comportamiento humano que se puede sustituir efectivamente con IA. Bueno, también nos preguntan, ¿ustedes tienen este tipo de soluciones orientadas al sector de BPO? Si es así, ¿tienen enfoque comercial en BPO? Pues, a ver, nosotros hacemos consultoría, tenemos un producto que precisamente en donde aplicamos todo esto que se llama consultoría en transformación IA, donde acompañamos a las empresas a hacerse estas preguntas y a definir unas respuestas, pues lo más asertivas posibles en términos de tomar las decisiones o tener sobre la mesa como las variables que permiten, pues, parametrizar y configurar de la mejor manera las herramientas para los fines que las tengamos.
Específicamente para BPO no tenemos pues una solución, podemos acompañar BPOs en su proceso de transformación IA, así como diferentes empresas, y como nuestro enfoque siempre ha sido principalmente el sector servicios y todas las empresas de la cadena del sector servicio, pues podemos atender a BPO sin ningún problema, y es más, han sido clientes de nosotros desde los inicios de nuestra historia. Por ahora no tenemos más preguntas. Si alguien se anima, es el momento. Bueno, igual pues, está abierto la caja de preguntas por si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Si no, igual aquí están mis datos de contacto. Acá está mi número de teléfono, mi correo y en el QR está mi LinkedIn por si queremos seguir conversando sobre este tema. El siguiente paso es ese, el que le haya llamado la atención, el que quiera que le expliquemos un poco más cómo podemos acompañarlo a su empresa, a sus iniciativas en este tema, o que quiera construir con nosotros sobre este asunto, que es un asunto hoy de conversación, pues, de humanidad realmente, pero también, pues, del mundo de la empresa, cómo vamos a aplicarlo y cómo vamos a utilizar esta tecnología, apropiarla de una forma que sea útil y que sea provechosa, pues estamos abiertos como a entablar esas conversaciones. Tenemos otra pregunta y es que si vamos a tener en YouTube esta grabación y a todos los que nos acompañaron hoy les va a llegar al correo la grabación para que puedan revisarlo quienes no pudieron asistir al webinar completo. Entonces, mañana lo van a estar recibiendo. Perfecto. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, agradecerles por su asistencia, por su atención. Seguimos igual construyendo sobre este tema. Esperen más noticias, más contenido que vamos pues sobre estos temas y sigan conectados con Experience, que podemos seguirlos acompañando en todas estas transformaciones que vienen hacia adelante con todos estos mundos. Muchas gracias.